Tenemos una curva suave C que está dada por su función vectorial r de t. T siempre es el parámetro, t está entre a y b. Y también consideremos una función f diferenciable que puede ser de 2 o 3 variables independientes, pero tiene que tener un gradiente continuo en esa curva C, o sea, todos los puntos de la curva, el gradiente de f debe ser continuo. Entonces, si se cumplen estas condiciones, lo que pasa es que la circulación del campo gradiente de esa función f en la curva C es igual a la resta entre los valores de la función evaluado en el punto final menos el punto inicial de la curva. Bien, esto quizá a uno, digamos, si recuerda lo que era la regla de Barrow para funciones de una variable independiente, bueno, esto es algo muy familiar. La regla de Barrow para una función continua de una sola variable independiente nos decía que la integral de esa función f de x entre a y b era igual a f mayúscula de b menos f mayúscula en a, donde f mayúscula era una antiderivada de f. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Si nosotros teníamos una integral definida y lo que pasaba es que conocíamos una antiderivada de f mayúscula de esta función que está acá, uno no tenía que resolver nada, solamente evaluaba la antiderivada en el valor final de la integración, menos en el valor inicial, ¿sí? en los límites de integración, hacía esa resta y ese número que uno tiene era la integral definida. Uno puede reescribir esta regla de Barrow de esta manera, o sea, si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, bueno, f minúscula es f mayúscula prima, entonces f minúscula yo la puedo reemplazar por f mayúscula prima y entonces escribo la regla de Barrow de esta manera y en definitiva esto tiene una similitud más que notoria. Entonces piensen lo siguiente, o sea, tenemos f acá, una función, y acá tenemos su derivada dentro de la integral. Acá también tenemos una función evaluada en ciertos valores y acá tenemos su gradiente, ¿sí? Que es un vector derivada, o sea que la similitud es clara, ¿sí? Entonces, algo interesante de esto es que si uno conoce que el campo, esto es un campo vectorial, ¿sí? Esto es una circulación de un campo vectorial, si uno conoce que el campo vectorial puede ser obtenido como gradiente de una función escalar, ¿sí? O sea, uno agarra una función escalar, la deriva con respecto a las variables que corresponde, arma un vector y eso es un campo vectorial. Si uno sabe que este campo vectorial se obtiene a partir de esta función f, y si uno conoce la función f, no tiene que resolver la integral, no tiene que resolver la circulación del campo, sino que si uno conoce la curva, por supuesto, donde va a integrar, lo que hace es evaluar la función que generaba este campo en el punto final y en el punto inicial de la curva. Eso va a ser algo muy importante dentro de un ratito, ¿sí? Cuando vamos a hablar de campos conservativos. La demostración de este teorema es sencilla y la vamos a hacer a partir de la definición de circulación. Lo que vamos a demostrar es que la circulación de este campo gradiente es igual a la función que genera este campo gradiente evaluada entre los puntos finales e iniciales de la curva donde uno está integrando. ¿Sí? Vamos a partir de esto y vamos a llegar hasta acá. Entonces, la definición de circulación nos daba esta fórmula o esta integral para realizar cálculos. Esta integral uno necesita, por supuesto, saber la función vectorial que nos genera la curva C. Entonces acá expresaremos el gradiente de la función f en términos del parámetro t a partir de esta r que nosotros conocemos. Y, por supuesto, dr lo escribimos como r', nuestro vector tangente diferencial t. Entonces esto es un producto escalar y lo que hacemos es resolverlo, ¿sí? Resolverlo componente a componente, al producto escalar. Acá tenemos los componentes del gradiente de f, esto es la derivada parcial de f con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, y esto es, bueno, r', ¿sí? Nuestro vector tangente es de x de t, de y de t, de z de t, entonces lo que hicimos fue resolver este producto escalar que nosotros tenemos acá. Ahora bien, esto que tenemos, si uno recuerda la teoría de derivadas parciales, termina siendo la derivada total de f con respecto a t, es decir, f es una función de tres variables, en este caso, tres variables independientes que dependen de x y z, y a la vez x y z dependen de t, o sea que uno podría hacer
el diagrama de árbol, por ejemplo, de derivada, y esta termina siendo la derivada total de f con respecto a t. Entonces, esto lo podemos expresar de esta manera: la derivada de f con respecto a t, f siempre, por supuesto, evaluada en función del parámetro t, ¿sí? Conociendo la función vectorial que nos da la curva c. Y entonces, claro, una vez que nosotros hacemos eso, lo que tenemos es una derivada con respecto a t dentro de una integral con respecto a t evaluada entre a y b. Entonces, el teorema fundamental del cálculo nos permite deshacernos de ambas operaciones y el resultado de esto será la función f evaluada en el punto b menos la función f evaluada en el punto a, por supuesto a través de r, que es nuestra función vectorial. Entonces, eso era lo que queríamos demostrar y solamente se ha hecho a partir de la definición de circulación. Ahora bien, recordemos una definición que habíamos visto previamente, y era que era un campo conservativo. ¿Sí? Un campo conservativo era aquel que podía obtenerse como gradiente de una función escalar. Entonces, esa función se denominaba función potencial y nuestro campo era, bueno, un campo gradiente de f. Ahora, el teorema que hemos definido acá, que dijimos que es similar a la regla de Barrow para funciones de una variable independiente, pero ahora estamos hablando de campos vectoriales, se asocia, por supuesto, se define para un campo gradiente. Entonces, esto es interesante. Claramente esto es un campo conservativo. Esto, gradiente de f, es un campo conservativo, es este f que está acá, es exactamente esta definición. Entonces, este teorema nos está diciendo que la integral del campo conservativo se obtiene a partir de evaluar la función potencial asociada en el extremo final menos el extremo inicial de la curva. Entonces, lo que quiere decir es que la circulación de un campo conservativo no depende de la trayectoria que nosotros recorramos, solamente depende del punto inicial y final de la curva, no depende en definitiva de la curva. Uno puede ir por cualquier curva siempre que el punto de partida y el punto de llegada sean el mismo y la integral terminando lo mismo. Más allá, si uno habla de que este campo es un campo de fuerzas, o sea, uno puede tener un campo conservativo y un campo de fuerzas. Entonces, un campo de fuerzas, ¿qué implica esto de que tenga validez esta igualdad para un campo de fuerzas? Que lo que uno hace, uno calcula el trabajo de ese campo de fuerzas para ir de un punto A hasta un punto B, y es lo mismo ir por cualquier camino, ¿sí? Entonces uno elige un camino, el trabajo da lo mismo, uno elige cualquier otro camino más largo, pero va del mismo punto inicial al final y el trabajo da lo mismo. Si uno no piensa que un trabajo disipativo, una energía disipativa es la fricción, por ejemplo, claramente que si un campo de fuerza considera la fricción, no es lo mismo ir de un punto a otro por una trayectoria rectilínea, que es más corta, que por una trayectoria mucho más larga, donde tenemos más camino recorrido y tenemos, por supuesto, más fricción. Entonces, en definitiva, lo que está diciendo que si un campo es conservativo, no tiene pérdida de energía, ¿sí? No tiene, por ejemplo, fricción, que es un mecanismo de pérdida de energía. Eso lo vamos a discutir un poquito más adelante en cuanto a campos gravitacionales. Un campo gravitacional uno sabe que es conservativo, lo hemos probado en videos anteriores, porque uno parte de una función potencial y puede obtener ese campo gravitacional como el gradiente de esa función potencial. Entonces, el campo gravitacional dijimos que era conservativo. Entonces, hagamos el siguiente ejemplo. Se encuentre el trabajo realizado por el campo gravitacional. Esta es nuestra expresión de campo gravitacional que hemos discutido previamente, sobre una partícula de masa m en cualquier curva C, que va desde el punto 3, 4, 12 hasta el punto 2, 2, 0. En cualquier curva, bueno, se refiere a que tenemos que aplicar este teorema, o sea, a la validez de este teorema. Nosotros sabemos que el campo gravitacional es conservativo, entonces el trabajo realizado sobre la partícula, o sea, esta integral de ese campo, va a ser indistinto por qué curva nosotros vayamos desde este punto a este punto. Si uno puede ir por cualquier curva, que el trabajo va a terminar dando lo mismo, por eso uno dice en cualquier curva. Entonces la idea de cuando uno tiene un problema de este estilo es que uno utilice esta regla de Barrow para campos gradientes. Entonces, la función potencial
de nuestro campo gradiente, en este caso, nosotros la conocemos, la hemos visto en videos anteriores, hemos probado que uno puede obtener este campo a partir de calcular el gradiente de esta función potencial. Entonces, si uno conoce la función potencial, el trabajo, esto es un campo de fuerza, entonces el trabajo es sinónimo de la circulación de dicho campo, el trabajo será esta integral. Y uno no va a resolver esta integral porque conoce la función potencial. Si conoce la función potencial, evalúa esa función potencial en el punto final menos la misma función evaluada en el punto inicial, y lo que tenemos es el resultado de la circulación o el resultado de la integral definida. ¿Sí? Entonces, como vemos, o lo hemos discutido previamente, el trabajo es la integral de ese campo gradiente, de nuestro campo, en la curva C, independientemente de cuál sea la curva C. Lo que sabemos es que inicia en este punto y termina en este otro punto. Y entonces lo que haremos es evaluar la función potencial en el punto final menos en el punto inicial en virtud de este teorema. Lo interesante es que no depende del camino. El trabajo de un campo conservativo sobre una partícula que se mueve de un punto a otro no depende de la trayectoria. Independientemente de la trayectoria que vaya, el trabajo va a ser el mismo.